Cinéfagos, banda cinéfaga, bienvenidos. Este es el primer programa del año 2019 del videoblog de revista Cinefagia. Yo sé que todos ustedes lo estaban extrañando. Nosotros, por supuesto, que también extrañábamos hacer estas locuras, estas aberraciones cinematográficas. Ahora estamos intentando establecer un nuevo formato que esperamos nos funcione muy bien y que les resulte a ustedes también muy agradable. Y por supuesto que un programa cinéfago no podría existir sin la presencia del doctor Marcus. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y pues gracias a los que estén viendo el video. Y también hay que aclarar que, bueno, ahorita estamos retomando estos programas, pero pues vamos a ir conforme vayamos avanzando, tendremos también invitados. Sí, por supuesto, este es solamente el inicio de una nueva aventura. Tenemos ya, mi querido Marco, tú bien lo sabes, 16 años en línea. Este año cumplimos 16 años en www.revistacinefagia.com y por ese motivo, bueno, hemos pasado por muchos otros programas de televisión, de radio, de videoblog. Siempre hemos tratado de presentar algo que no sea tan repetitivo de uno a otro, de una a otra temporada, de un otro año. Y en este 2019 pues vamos a estar también inventando, innovando, trayendo muchos invitados. Y el primer invitado de este año, Marco. Sí, bueno, aquí lo tenemos en efigie porque pues nos está acompañando desde la Blanca Mérida, pero en un momento más van a escuchar su voz. Nos referimos a el tercer cinéfago. Cinefagia desde sus orígenes hemos estado conformados por tres cerebros que se funden en uno solo. Somos una entidad tricéfala compuesta por el queridísimo doctor Marcos, por su servidor José Luis Ortega y por supuesto por mi querido Rodrigo Vidal Tamayo, que ha mutado en este ser extraño, mitad yucateco, mitad chilango de Tasqueña. Ya no sé exactamente en qué te has convertido, Rosco. Pues ahorita mismo me estoy convirtiendo en Rosquillo. panucho porque me estoy embutiendo unos deliciosos panuchos con cochinita pibil, aprovechando que me encuentro acá en las tierras del sureste. Y me estoy cocinando unas bombas también, pues aprovechando que está el clima a todo dar. Digo, estoy mucho mejor que ustedes, la verdad sé que ustedes se están muriendo de frío allá en la contaminada Ciudad de México. En cambio, yo tengo unos agradables 25 grados más o menos ahorita, entonces estoy en el paraíso, literalmente, ¿eh? No, hombre, qué gloria. Querido Rosco, yo sé que tú quisieras estar presente aquí en carne y cuerpo con nosotros, pero tenemos aquí una efigie que ya la verás en línea, te verás a ti mismo cómo es que los aires y la comida yucateca, tanto pibil, te ha convertido en una entidad pues, monstruosa que muy probablemente seas parte de una de las fichas de la segunda edición de Mostrología del Cine Mexicano. Eso también estamos por ahí cocinando algo bien divertido, ¿no, Marcus? Sí, así es, bueno, es parte de los proyectos que tenemos para este año. La parte editorial también, además del audiovisual y de, como siempre, la página web que seguimos actualizando cada semana. Pero pues yo creo que es como que hora de entrar en materia, ¿no? Ajá, En este exacto. programa en específico. Vamos entrando en materia, es ya muy conocido y es bien sabido por todos que desde que iniciamos Revista Cinefagia hace ya 16 años, cada año presentamos nuestros listados de lo mejor y de lo peor del cine mexicano y lo hacemos en enero porque nosotros sí, a diferencia de otros medios como Cahiers du Cinema, como Film Comment, como Sign and Sound, esta revista británica, tienen la muy mala costumbre, debo de decirlo, de cerrar el año en noviembre, en octubre. A finales de octubre comienzan a lanzar sus listados de lo mejor y de lo peor del año. Y esto responde a que se rigen sobre todo por los calendarios de los festivales más importantes a nivel internacional. Nosotros, cinéfagos de buena cepa que nos gusta ir al cine, porque el cine se ve mejor en el cine y por supuesto también en computadoras, tablets, celulares, torrents y en todo donde podamos agarrarnos, porque el cine es para verse, no para guardarse, pues hemos decidido desde un principio que cerramos el año el 31 de diciembre, como Dios manda. Y hoy hablamos en vivo y en directo hasta Yucatán con Rosco, porque queremos, Rosco, que nos digas brevemente en www.revistacinefagia.com ya está publicada la lista de Rodrigo Vidal Tamayo de lo que él considera las mejores películas del 2018. Pero el día de hoy, Marcus, lo invitamos a que se sume con nosotros a este audio. Sí, Pues exactamente, bueno. como,
Sí. Perdón, como bien dices, José Luis, ya la pueden consultar mi lista con lo que considero que es lo mejor de lo poco que pude ver el año pasado. No están para saberlo, pero bueno, ya entré a las filas de la paternidad y la verdad es que uno de los principales cambios que provocó en mi vida esto es que ya no puedo ir al cine cuando se me antoje, ¿no? Como antes. Entonces, pues tuve que limitarme a lo poco que pude ver en línea, lo que se estrenó en sistemas de video bajo demanda, la piratería también, obviamente. Hay películas que no llegaron a México de ninguna otra Exacto. forma, entonces había que buscarlas pues de forma pirata. Y sí quisiera iniciar con una película que espero que dé para un buen debate. Esta es una película original de 2017, pero en México se estrenó formalmente el año pasado, en 2018, a pesar de que tuvo por ahí un par de exhibiciones en festivales de cine de terror. Pero me refiero a una película que en español titularon El sacrificio del ciervo sagrado. Uf. En inglés se llama The Killing of a Sacred Deer, que es un juego de palabras, y lo siento si no la han visto porque se les voy a echar a perder, pero es un juego de palabras intraducible porque el título también puede traducirse como el asesinato de un ser querido. Y creo que ahí está el meollo de la película, ¿no? Es, a mi juicio, yo como la interpreté, porque es una película que, como las buenas películas, se prestan a muchas interpretaciones. Claro. A mí me parece una película de brujería. Entonces, viéndola desde esa óptica, me parece una película totalmente macabra y sobre todo muy original en su propuesta de la brujería, porque no se mete con el mito judeocristiano de las brujas. Presenta un brujo, pues, de esto que se da en llamar magia simpática. Y la verdad es que es una película aterradora cuyo mayor mérito yo creo es que es una película integral, porque tanto la música, la fotografía están hechas para contar la historia, son parte integral de la narración que nos presenta esta película. Es del director Yorgos Lanthimos, griego, conocido por películas infumables como Canino, como La Langosta, que ahorita que está en Netflix está causando revuelo porque a todo el mundo le está encantando. A mí en lo personal me aburro un poco, pero la verdad es que con esta del sacrificio del ciervo sagrado he encontrado una de mis películas favoritas, yo creo que de los últimos 5 años fácilmente. Marcus, ¿tú viste El sacrificio del cielo sagrado también? Sí, la vi, nada más que ahí sí yo difiero un poco. No sé si así a ti también te gustó, si la consideras entre las mejores del año. A mí, bueno, y esto aplica para toda la obra de Lanthimos, me parece como imitación Kubrick, como una, como más forma que fondo. Y de hecho, incluso el título, esa referencia al mito de Ifigenia, que es de donde saca la cuestión del ciervo sagrado, a mí me recordó mucho algo que decía el director, Chabrol, el director Claude Chabrol. de la francés de los años 60, que él decía, bueno, es que cuando tú haces una película y no tienes una idea muy clara de por dónde va, hay que echarle una ayudadita a los críticos y poner ahí el título de un libro, algún elemento para que sepan por dónde va y cómo interpretarla, ¿no? Y esto lo menciono porque esa mención del mito de Ifigenia me parece como que muy gratuito dentro de la misma trama, ¿no? Es como una discusión de una tarea que hizo la hija que realmente no viene a cuento más que para justificar el título. Digo, tampoco estoy diciendo que es una película mal hecha ni aburrida tampoco, aunque pertenece sin duda a lo que es el cine de arte, que muchas veces se rige por llevar un ritmo ahí muy demasiado pausado. Digo, en este caso pues, no es así, la película sí te atrapa desde el principio. Nada más que a mí, bueno, también tiene mucho que ver con que yo la vi hasta el fin de año, cuando ya se había hablado mucho de esta película. Eso siempre afecta, ¿no? También siempre te genera expectativas, por más que uno trate de blindarse al respecto. Sí, yo la vi en su momento, par de amigos, yo la vi en su momento en cine, me gustó bastante, pero sí es una película que me parece inquietante, ¿no? El cine de Yorgos Lanthimos, de este cineasta griego, como comenta Rodrigo, es un cine total y absolutamente de arte y ensayo, es un cine que ha llegado prácticamente toda la obra de Lanthimos la hemos podido ver en México, desde Canino, que es diente de perro, como la opción en España, y que es como más fácilmente se identifica Ductut, La Langosta, por supuesto, que también aquí en México en las salas de Cineteca Nacional me acuerdo que se exhibió y fue un hitazo, pero sí debo de reconocer que son películas muy bien estructuradas, pero como dice Marco, es más forma sobre fondo. Y esta película, sobre todo de La Langosta, es la típica película de galería de arte, en este caso, bueno, de la Cineteca Nacional, de estos cines de arte y ensayo, y es ¿cómo decirlo? Es la típica película hipster
que estamos acostumbrados ya a que nos presentan estos directores, ¿no? Dirigida a un público muy en específico y a un público que también trata, yo creo que más allá de lo que realmente significa la película, le tratan de buscar mangas al chaleco, ¿no? Son películas que se prestan a interpretaciones variopintas y de ahí que cierto grupo de la crítica, cierto grupo del público se preste a juegos también de ponderar de más una película, ¿no? Creo que eso es lo que ha sucedido hasta Langosta. De hecho, creo que el sacrificio del ciervo sagrado que no la había considerado, fíjate, en mi top 10, aún no publico mi lista en Cinefagia. Yo creo que sí sería una película que entraría en las 10, no sería por supuesto la más importante del año a mi juicio, pero sí es una película que rompe de alguna manera un poco con esta vacuidad del cine de Yorgos Lanthimos y que sí trata de hacer algo un poquito más elaborado. Creo que a ratos la película es un tanto confusa, realmente hay momentos en que la película no termina de machar bien, pero sobre todo hacia el último tercio de la película es donde amarra toda esta parte siniestra que menciona Rodrigo y donde vamos viendo justamente cómo eso siniestro maravilloso se incorpora en un contexto de una cotidianidad médica, porque se desarrolla prácticamente en un hospital y que a partir de eso pues nos entrega una película, creo, hasta este momento, la más redonda de lo que hemos visto, porque Lanthimos regresa este 2019 con una película que ha estado ya galardonada en Venecia, que ya ganó Globos de Oro, que va por Óscares y que vamos a ver qué sucede, ¿no? Sí, que es la favorita, La ¿no? favorita. Y que, bueno, en defensa de Lanthimos yo sí quiero decir nada más que sí es un cine arte, pero que sí se sale de este realismo social, vaya, sí propone algo nuevo. Uh-huh. Y también es que también Lanthimos tiene como un estilo muy poco naturalista en cuanto a actuaciones, diálogos y demás, que es algo que también puede ser como que muy difícil de acercarse a su obra. Es a propósito, porque de hecho la misma pronunciación de los actores, específicamente en Sacred Deer, es como muy impostada. Uh-huh. Pero eso también hace que sea como que muy difícil entrarle de repente a la película. Se siente falsa, ¿no? Se siente artificial, que es su intención, pero pues claro, es como un obstáculo. Es parte de... mi querido Rosco, aviéntanos un par de películas más de lo que consideras lo mejor del 2018. Mira, otra película que también quiero recomendar mucho es una que se llama The Endless, de los directores Justin Benson y Aaron Moorhead. Es una película independiente también de 2017, pero que ya tuvo pues estreno en sistemas de video bajo demanda en 2018 y fue como la pudimos ver, bueno, por canales no convencionales, ¿no? Pero precisamente que ya hubo copias digitales de buena calidad, ya la pudimos ver de manera masiva. Y la verdad es que me sorprende porque como fanático de la obra de H.P. Lovecraft, pues es muy difícil encontrar películas que realmente le hagan justicia al tipo de terror cósmico que él creó. Fácilmente podemos contar con los dedos de una mano las buenas películas Lovecraftianas, y la verdad es que el año pasado tuvimos dos. Una fue Annihilation de la plataforma Netflix y otra esta de Endless, que la verdad es que es una película de bajo presupuesto, pero que sorprende porque tiene una historia totalmente, pues la palabra es weird, que en inglés, raro sería en español, pero recordemos que ya lo weird ya incluso es un género literario dentro de la literatura fantástica en Estados Unidos, bueno, en los países anglosajos de habla inglesa. Y la verdad es que esta película a mí me sorprendió porque yo no sabía qué esperar. Empieza de repente como la historia de unos chavos que se van a meter a un culto ahí perdido en el bosque. De repente transmuta en pues algo que tiene que ver con drogas y termina siendo, la verdad, una cosa loquísima que yo creo que haría las delicias del mismísimo H.P. Lovecraft. Una película que muestra que para hacer cine fantástico no se necesita mucho presupuesto, sino más bien mucha imaginación. Sí tiene efectos especiales la película, sí le invirtieron por ahí una lana, pero la verdad es que son efectos más bien, no diría artesanales, porque sí están hechos por computadora, pero nunca sale una criatura. Okay. De entrada, ¿no? Todo el terror depende mucho de lo que nosotros nos imaginemos y también un poco de la situación que viven los personajes, ¿no? Sobre todo ya cuando se desvela el misterio de qué está pasando realmente en la película, uno pues debe de apretarse fuerte para no perder la cordura, ¿no? Como, repito, como le hubiera encantado al maestro Lovecraft que fuera el poco cine, ¿no? The Endless de Justin Benson y Aaron Moorhead, directores también de una película muy chistosa que se llama Spring, que es como una comedia romántica Lovecraftiana.
y la otra que es como, no diré precuela, pero ni tampoco diré que The Endless es su secuela, pero se me acaba de olvidar el título. José Luis, ¿tú te acuerdas cómo se llama la primera película de este dueto de directores? Híjole, no me acuerdo. No, la verdad es que No. sí, no nos pones en un Se me aprieto fue, porque pues se me, no. perdón, se me borró el título, pero bueno, son un díptico de películas, repiten algunos personajes, en realidad no es que la historia continúe una con la otra, pero la verdad es que The Endless es si les gusta el cine raro, el cine de terror, que aparte que no es efectista, que no es de sustos así, The Endless es una de las recomendaciones que les hago de lo que pude ver el año pasado. Pues mira, en los comentarios, ahora que trepemos este video, vamos a poner la referencia a estas dos películas. Yo reconozco que no he visto The Endless y como toda la vida confiaré en tu muy insano juicio. Rosco, no sé si, digo, Marco, no sé si Eh, tú viste The Endless. No, tampoco tuve oportunidad de verla, entonces pues vamos a confiar en lo que nos dice Rodrigo. Confiemos en... Bueno, y es que esto también, este ejercicio cuenta como recomendaciones también, Claro. ¿no? O sea, si se nos pasó ver alguna película, si no tuvimos oportunidad, sobre todo este tipo de producciones más modestas que son estrenos en video y que no tienen esa publicidad de un estreno de cine, pues vale como recomendación. Sí, además nada más de decirle a nuestros lectores y en este caso a la gente que nos está viendo aquí en el canal de YouTube, Rodrigo Vidal es uno de los grandes conocedores de la obra de Lovecraft, no solo en la literatura, sino también en las adaptaciones fílmicas que se han hecho y si Rodrigo nos propone esta película como una de las mejores adaptaciones al universo Lovecraftiano, yo definitivamente sí le creo, sí te creo, Rosco. No precisamente del universo Lovecraftiano, pero que sí recupera mucho las atmósferas y el tipo de terror que planteaba Lovecraft en sus escritos, ¿no? Ah, pues ahí está. Algo que los fanáticos de Lovecraft siempre hemos dicho, no existen buenas adaptaciones de los cuentos de Lovecraft al cine, lo que existen son buenas películas Lovecraftianas que le rinden homenaje a el tipo de terror que a él le gustaba escribir. Ah, pues mira, ahí está la apreciación. Tu tercera película, Rodrigo. Y bueno, ya nada más para despedirnos, como buen comiquero no podía dejar fuera alguna adaptación de cómics. El año pasado hubo dos en particular que me gustaron mucho. La primera fue Deadpool 2, que la verdad me pareció una magnífica película de superhéroes, bastante original respecto a lo que nos plantea Marvel, pero la otra es una cinta basada en un cómic que no es de superhéroes, que se llama I Kill Giants, del director Anders Walter. Y la verdad es que es una cinta que pasó desapercibida, no tuvo estreno en México, desgraciadamente, hasta que llegó a copias digitales, se filtraron en la red, fue que pudimos observarla. Y es una película maravillosa. Si conocen el cómic, la película captura la esencia totalmente. De hecho, casi no le hace alteraciones a la historia original. Pero es una historia muy bonita porque es un rito de paso. Es una historia donde el meollo es por qué gente que no debería ser responsable de los actos de otras personas tiene que volverse responsable. La verdad, y el personaje principal es una niña adolescente, lo cual le da más fuerza a esta premisa. La verdad es que es una película maravillosa. Si tienen hijos adolescentes, hagan que vean esta película. Hijos púberes, si ustedes mismos consideran que todavía tienen algo de juventud en sus espíritus, dense la oportunidad de ver I Kill Giants. La verdad es que, y sobre todo también pasó desapercibida porque el año antepasado se estrenó esta película de Un monstruo viene a visitarme, que comparte algunas cuestiones ahí dentro de la historia, tienen algunas premisas similares, no van hacia el mismo camino, pero se parecen algunas cuestiones. Pero, sin embargo, creo que la historia de I Kill Giants es mucho más poderosa y la verdad es que si no les deja destrozar el alma es que ya están muertos por dentro. De plano. Querido Rodrigo, muchísimas gracias. Es un gusto como siempre tenerte aquí. Yo espero que en tus próximas visitas aquí a La Capirucha podamos tenerte y ya estés sentado aquí con nosotros discutiendo de todo tipo de cine. Claro que sí, por allá nos veremos y pues estaré atento a escuchar sus recomendaciones también de qué fue lo mejor que vieron este año. Las de Marco ya las pude leer ahí en revistacinefagia.com. Espero que próximamente subas las tuyas. Bueno, cuando esto esté en línea, yo creo que las tuyas ya estarán publicadas. Sí, sin duda. Pues nada más, resumiendo, las tres películas que Rodrigo Vidal Tamayo nos está poniendo como propuesta para que si no las han visto las podamos ver, son El Sacrificio del Ciervo Sagrado, The Endless y I Kill Giants. Así es. Perfectamente, abrazos a la familia. Igualmente, que esté muy bien. Chao, chao. Pues vaya, mi querido Marco, por ahí tuvimos la presencia de este aluche macabro. Hola. Que es
Rodrigo Vidal Tamayo. Y nosotros tendríamos que seguir, entonces ya vamos a continuar con esta dinámica, vamos a abrirnos un poquito aprovechando que ya podemos desafanarnos de los cables. Marco. Sí, que ya no parecemos enamorados en el metro. Exactamente, compartiendo audífono, escuchando bachata. Marco, ¿qué nos propondrías? ¿Qué nos dices? Ya pudimos leer tus listas, pero dime. Sí. Bueno, yo quiero destacar 3 películas. Una que suena muy rara la descripción porque, bueno, y curiosamente también se basa en un cómic, aunque es un cómic francés, un bande dessinée, que se llama La muerte de Stalin y que se basa en hechos históricos que tienen que ver con este dictador, porque no hay otra manera de llamarle, sobre específicamente su muerte, todas las maniobras políticas que hubo en ese momento cuando no había un sucesor designado y todos los miembros del círculo interno de Stalin empiezan a conspirar entre ellos para ver quién se queda con el puesto. Pero es una película que está contada en tono de farsa, que es lo que la hace muy interesante y muy divertida. Aparte, además de que es toda una lección de historia, porque obviamente se modifican cosas, obviamente hay cosas que son modificadas cronológicamente, que no corresponden a ese momento exacto, sino que habían pasado años antes y demás, pero que a la hora de conjuntarlo te da una historia que es de lo más absurda, de lo más delirante, y donde curiosamente las cosas más raras, lo que uno pensaría que es inventado, son cosas que sí pasaron, ¿no? Cosas que, como por ejemplo, y esto es la primera escena de la película, por ejemplo, que se está transmitiendo un concierto de piano de Mozart, y de repente cuando termina el concierto y todos están así muy contentos y aplaudieron y se están yendo a su casa, llama a Stalin a la estación diciendo, me gustó mucho, me gustaría tener la grabación, pero resulta que en la estación de radio no lo estaban grabando. Entonces lo que tiene que hacer el director de la estación es decir, a ver, regrésense todos, vamos a tocarla de nuevo y ahora sí la grabamos y todo el mundo así jalando gente de la calle, que pues la mitad del público ya se había ido porque si no, ¿quién aplaude, no? Entonces, ese tipo de cosas están en la película. Además, que es muy curioso, que tiene un rasgo de autenticidad en este aspecto. No está basada en hechos reales, pero es una película hablada en inglés, donde sale, por ejemplo, un elenco tanto de estadounidenses como actores británicos, y cada quien habla en su acento personal. O sea, Steve Buscemi habla con su acento de Brooklyn, por ejemplo, ¿no? Okay. Que uno dice, pues qué raro, ¿no? Tener personajes rusos hablando con acentos muy, muy distintivos, pero funciona porque, vaya, al ser la Unión Soviética un país muy grande con gente de muchos países, había dentro del mismo Politburó gente que hablaba con acentos distintos. Entonces eso le da como que un toque auténticamente falso, ¿no? Y hace que sea también como que muy convincente, porque además los actores no tienen que fingir un acento ruso como de caricatura, ¿no? Claro. Y la película, bueno, como ya mencioné, es una lección de historia. Sí se estrenó en México, estuvo en cartelera. Es un estreno pues discreto por la temática y tal, y ya se puede conseguir fácilmente en video y es muy, muy recomendable. Qué interesante. ¿Qué otra, Marco? O nos vamos una y una, como quieras. Bueno, yo creo que ¿Qué nos dice el productor? Octavio Serra, como siempre, atrás de la cámara en la consola dictando nuestros destinos. ¿Dice que yo? Bueno, pues vámonos con una. Mira, también algo de lo que siempre he hecho y que me gusta mucho siempre en este tipo de listas es que no priorizo ninguna película sobre de otra, simplemente las voy poniendo conforme hay fechas de estreno, ¿no? Y me voy desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, que son siempre los ejercicios pues más divertidos, ¿no? Y ahora, ¿a qué tomo esto? A que el streaming, Netflix, Amazon, piratería y demás cosas, torrents y demás, pues ya necesariamente está rompiendo con todas estas lógicas de exhibición. Yo me quiero referir a una película que se estrenó recientemente en Netflix, que es Al otro lado del viento, The Other Side of the Wind. Pensé que ibas a decir Roma. Roma, que también... ¿Qué es Roma? No, no es cierto, no. Puede ser, no sé. Bueno, espérense es que todavía a ver falta, mi listado, hay que ver la lista completa. Pero Al otro lado del viento es una película que comienza a dirigir Orson Welles ya en los últimos años de su vida activa y de carrera, que como a los grandes pensadores del cine y estas figuras malditas del cine, se encuentra con N cantidad de dilemas, sobre todo financieros, que hacen que pierda el control del material grabado y que fallece sin que terminar esa película. Es una historia, no lo plantea la película, esto lo planteo yo,
Es un poco como el paralelismo entre Que viva México de Sergei Eisenstein, este gran monumental que pretendió hacer el director soviético en México, que comienza a filmar, que pierde los derechos de los negativos y que muchos años después se encargan de remontarla de acuerdo a lo que él suponía o a lo que la gente cercana a ellos, en este caso Eduard Tissé, Alexander, no me acuerdo el apellido. Sí, el fotógrafo. Gorov, Sí. no me acuerdo, Tissé Sí. y el Sí, otra sí, persona, perdón, creen que era lo más cercano a la película que tenía concebida Einstein. Es el mismo principio que mueve a la película de Orson Welles, en este caso con Peter Bogdanovich detrás del proyecto. Peter Bogdanovich, un gran director, un director independiente que surge en la escena de los Estados Unidos hacia inicios de los años 70 y toma una fuerza impresionante, se convierte de alguna manera a la vez en mecenas, en amigo, en discípulo del mismo Orson Welles, ¿no? Interpreta el papel principal de la película, a la vez que es también productor de la película, y años después, prácticamente 30 años después, se hace cargo de relanzar esta película a partir de remontarla de acuerdo a lo que Orson Welles quería dejar como su gran legado fílmico, ¿no? La película nos presenta una obra que no tiene nada que ver con el Welles clásico de Otelo, ni con el, por supuesto, el Welles mucho más clásico de El Ciudadano Kane, sino con un autor que se encuentra ya en este punto exacto previo a perder la razón. Es un cineasta, un hombre megalómano, un cineasta megalómano, y a partir de eso pretende que esta película se convierta en un último testamento, en una última revolución cinematográfica, que bien pudo haberlo sido, pero que lamentablemente no lo fue por situaciones externas a la película. Esta película nos presenta justo como todo este devenir a partir de John Huston como el alter ego de Orson Welles. John Huston, un director también mítico, uno de los últimos grandes mitos del cine estadounidense, es el alter ego de Orson Welles, y a partir de él vemos el declive de uno de los más grandes cineastas dentro de esa ficción, que es protagonizado por John Huston, y cómo alrededor de él están satelitando desde críticos de cine, actores, arribistas y todo tipo de fauna que poblaba el Hollywood de los años 70, y que a la menor provocación le tildaban el mote de Dios o mecenas o grandes etiquetas muchas veces gratuitas a diversos personajes variopintos de la industria. A mí me parece que es una de las grandes películas de este año y que desgraciadamente no se puede ver en cine. Llegó directo a Netflix, pero sin lugar a duda eso no le demerita en lo más mínimo que es una de las grandes películas del 2018. Bueno, pues va como recomendación también para mí porque es otra que no pude ver. El año pasado vi casi todas las películas en cine. Como bueno, dices, pues genial. no está... Bueno, es que a mí sí me gusta mucho ver también video y streaming y todo esto. Más bien fue por cuestiones de trabajo, que no tenía tiempo más que de ir al cine cada semana. Pero bueno, vale también como recomendación. Sí, y bueno, los chavos que luego no conocen más que de George Lucas para acá, que vean a Orson Deja Welles. tú de George Lucas, de Tarantino para acá. No, yo lo digo porque toman como fundación del cine Star Wars. Bueno, sí, también. Pero bueno, yo me voy ahora sí con mi segunda recomendación, entre mis películas favoritas, que es una que sé que sí viste porque pues, nos tocó estar en el Festival Feratum, que es la película número 37, que es una película sudafricana, que yo sí, bueno, y soy sincero, cuando vi la programación, yo vi que era una adaptación, una versión sudafricana de La ventana indiscreta de Hitchcock. Y dije, nada, qué flojera. O sea, la historia ya me la sé, se me hace que es como que nada más el toque exótico de vamos a hacer esto, pero esta historia muy conocida de un tipo que está confinado en una silla de ruedas y que mira por la ventana los departamentos de enfrente, pero en Sudáfrica, y eso va a ser como el único chiste de la película, ¿no? Y fue por cuestiones de los problemas de programación que tuvo este año el festival que entramos a verla. Creo que lo único que estaba exhibiendo en ese momento. No era una opción primaria, para Sí, no. Y, sorpresa, resulta ser una de esas joyas que se encuentra en unos festivales que sí retoma la premisa de La ventana indiscreta, pero le empieza a dar giros, la ubica en un contexto social muy específico de Sudáfrica, pero que podría pasar igual en Ecatepec o en cualquier barrio bravo de cualquier ciudad del mundo, de cualquier ciudad donde haya un estrato social muy marcado. Y hace una película, la directora debutante además, porque es su ópera prima, una película que
te mantiene clavado al asiento toda la película, que además te sorprende porque por más que conozcas La ventana indiscreta, te empieza a dar giros y te empieza a sacar personajes adicionales y nunca sabes a dónde va a desembocar todo esto. Y que fue, bueno, de las revelaciones del año y, bueno, afortunadamente hubo estos problemas ahí en Feratum para que casualmente entráramos a ver esto. Sí, fue un accidente afortunado. Justo estoy buscando aquí la referencia. La directora es Nocifo Dumisa. Nocifo Dumisa. Que nosotros tuvimos la oportunidad de escribir la crítica y publicar la crítica en www.revistacinefagia.com y llegó a ojos de Dumisa, ¿no? De hecho, por ahí nos estuvo tuiteando algunas cosas. Yo supongo que no la habré entendido, pero la crítica evidentemente está escrita en español. Es probable que algo pudiera entender de español, pero cuando leímos o cuando leí algo de su biografía, pues hablaba de una mujer, también es una historia bien interesante, de una mujer de raza negra enfrentándose en Sudáfrica a un establishment cinematográfico totalmente adverso. Entonces, leer un poco la historia de esta directora y ver el producto final de esta ópera prima, que es número 37, es verdaderamente inspirador en el mejor sentido de la palabra, por supuesto, porque además no nada más la manera en que rehace la película de Hitchcock, el guión de Hitchcock, una reelaboración al guión de Hitchcock, sino la manera técnica, la técnica tan pulida que nos presenta, porque evidentemente respeta muchos de los cánones de la película original, que es estar situada al interior de un departamento, en espacios claustrofóbicos, pocos escenarios, prácticamente ningún exterior, le da una soltura a la cámara también que me resulta verdaderamente fascinante. No sé de verdad si existe esta película, la oportunidad de verla ya en algún torrent o en alguna de otra manera, No, pero de otra manera no va a ser posible que la vean. Solo habíamos poca gente en la sala, en el Teatro Zenobio Paniagua de Tlalpujahua. Y pues desde aquí un abrazo también a Miguel Marín, a Naura Broquet por haber traído esta película que es extraordinaria. sí, sí, que no tiene nada de fantástico, porque eso también hay que decirlo, ¿no? Siendo Feratum un festival de ciencia ficción, fantasía y terror, número 37 no tiene elementos fantásticos, es más bien un thriller, pero qué bueno que les valió a los programadores y que le incluyeron, porque de verdad que es una joya. Sí, abrazos de verdad. Mira, mi segunda recomendación, que supongo que todo el mundo ya vio y que es total y absolutamente comercial, pero que a mí me sorprendió bastante, pues fue ni más ni menos que Nace una estrella. Nace una estrella, que también es una ópera prima, Ujú. es la ópera prima de Bradley Cooper, quien es el protagonista de la película. Él es el protagonista, no Lady Gaga, ojo. Ojo, Lady Gaga está ganando los premios Oscar, pero el protagonista de la película es él. Y eso es justamente lo que me impresionó mucho de la película. El fin de semana de su estreno tuve la oportunidad de platicarla con iba a decir mi gran amigo, pero en realidad es amigo de todos los niños, como Chabelo, es Jorge Grajales, que bueno, evidentemente no es como de las películas que nosotros identificaríamos con Jorge. Y la comenzamos a platicar, resulta que también compartimos punto de vista. El gran mérito de esta película, la gran aportación de Bradley Cooper es que gira la película que ya conocemos de 4 versiones, una silente, 3 habladas, la última o la más reciente, oficial, porque tiene muchos, Ujú, sí, sí. muchos remakes, refritos, Versiones inspiradas hay. inspiradas, Sí. las que quieras. La última versión oficial, pues es la más conocida con Barbara Streisand, se centra justamente en el nacimiento de esta estrella que es ella y como Barbara Streisand con toda esa voz maravillosa que tiene y esa personalidad que arrasa los escenarios, pues es el pivote de la película y alrededor de ella gira toda la trama. Aquí lo que nos propone Bradley Cooper no es el nacimiento de una estrella, sino el ocaso de otra. Y justamente yo me atrevería a decirla que es una especie de musical crepuscular, así como existe el western crepuscular, donde tenemos al héroe que está en las últimas y que está en declive hasta llegar a una expiación final. Eso es lo que nos presenta esta versión de Nace una estrella y lo hace de una manera verdaderamente inspiradora. Independientemente de la aportación que hace Lady Gaga, que en lo personal me gusta su actuación, me sorprende su actuación, el primer musical que ella tiene en este pequeño cabaret, interpretando La vida en rosa, me parece magistral, y a partir de ahí cómo se va construyendo la historia para narrar la destrucción física y moral del personaje masculino, es lo que potencia esta historia
a niveles donde no lo logró ni siquiera la película de Chris Christopherson y Barbra Streisand. Sí, bueno, yo nada más quiero añadir que además tiene un discurso muy interesante la película, porque este es como este contraste entre el predominio del rock, un poco mezclado con country, que representa el personaje masculino, con el surgimiento de un pop ya como en la época de Beyoncé, ¿no? Donde ya lo que predomina es el pop o el poptimism, como llaman en Estados Unidos, cuando parece que el rock ya perdió fuerza y todo tiene que ver con algo ya más prefabricado, ¿no? Y con un discurso que tiene que ver también con lo plástico, pero al mismo tiempo como en el feminismo. Entonces, esto también le da una dimensión adicional a la película, ¿no? Que es, sí, es un melodrama y es una cuestión así, muy en el estilo del viejo Hollywood, más basado en personajes, con un ritmo además un poco más pausado, ¿no? No es estas películas de superhéroes o de animación que te saturan de cosas, sino que esta se toma el tiempo de contar su historia. Yo no la incluía entre mis 10 películas, pero pues la incluiría sin problemas en un top 20. Entonces, vaya, pues sí, de acuerdo en todo lo que dices, sí, pues finalmente son como esas pequeñas diferencias, ¿no? Que también es lo que enriquece mucho este tipo de ejercicios. Sí, por supuesto. Estamos llegando ya al final de este primer programa de nuestro videoblog Cinéfago. Marco, ¿cuál sería tu tercera y última aportación? Evidentemente en www.revistacinefagia está tu lista completa, pero ¿cuál sería tu tercera aportación? Bueno, yo tengo que mencionar una de terror, que sin ser, digamos, exclusivo de lo que manejamos en Cinefagia, pues es como nuestro género favorito. No sé si tú también la incluiste, pero es Hereditary, La herencia del diablo, que otra ópera prima de Ari Aster en este caso, pero qué barbaridad de película, de cómo te atrapa desde un principio, desde el primer instante, las primeras imágenes. Ahí sí yo diría que es una influencia de Kubrick, pero muy bien asimilada, y también influencia Polanski, influencia a estos grandes directores, pero convirtiéndolo en un discurso propio, además también un poco nutriéndose de películas recientes como Babadook, porque tiene que ver con el terror familiar, con ese terror cotidiano de la convivencia, de lo difícil que puede llegar a ser una relación personal. Hay un elemento sobrenatural, pero incluso si no lo tuviera, esa relación enfermiza que tienen todos esos personajes es algo que además muy sobrecogedor, porque además tiene escenas de terror muy bien logradas, muy efectivas desde el principio, ¿no? Y sí te genera una inquietud bastante fuerte desde toda la película con esos giros que tiene. Yo sé que mucha gente considera que el final es exagerado. Yo creo que era necesario para rematar, digamos, para concluir adecuadamente. Y sí, es como delirante, es como ya proyectándose hacia un nivel de narración, digamos, como que no es tan mesurado como esas primera 1 hora 40, tal vez. Pero yo siento que remata muy bien lo que es la historia. Sí, a mí me parece una historia redonda. La verdad es una película, tengo muy poco que aportar más de lo que ya dijo Marco. Es una ópera prima extraordinaria, es una ópera prima que también le debe mucho a la presencia de Toni Collette, que es la actriz protagónica, la madre de familia que va a regir un poco todo lo que sucede en esta película. Y bueno, tiene unas presencias verdaderamente sobrecogedoras, ¿no? Y tiene también este pequeño gag muy a la Hitchcockiana de matar uno de los personajes principales que creemos que va a ser el motor de toda la película, y cómo a partir de esa desaparición se potencia aún más el terror, con un personaje que nosotros sabemos ya desapareció, que no está ahí físicamente, pero cuya aura se va convirtiendo en esta nube negra, tormentosa, oscura, que va a desatarse sobre esta familia. Es una película extraordinaria. Yo esperaría ver qué sigue de este director, porque sí dejó la vara muy alta con esta ópera prima. Sí, a ver si no le pasa como a tantos que debutan con una obra extraordinaria y tienen ese bajón, ¿no? En la segunda obra. Digo, también es muy difícil mantenerlo, pero es que ahí el problema es que para que un director de este tipo se consolide y tenga una carrera comercialmente exitosa, sí depende mucho qué pasa con su segunda película, ¿no? Si le va igual de bien, bueno, vamos a tener Ari Aster para rato. Afortunadamente la película funcionó en los dos sectores, en la crítica y en público. Que pocas veces pasa, que el público y la crítica estén de acuerdo. Yo cerraría este programa nada más muy brevemente con una de las películas que sí pondría yo en el top 5 de mi top 10, que es Pájaros de Verano.
Una película de Ciro Guerra, que es una película que no tiene nada que ver con esto que siempre nos endilgan a Marco y a mí, que somos, que nada más vemos cine de terror fantástico y naco. No, en realidad vemos de todo, lo que pasa es que muchas veces pues omitimos hablar de él, ¿no? Pájaro de Verano es la más reciente película de Ciro Guerra y nos presenta un momento histórico muy interesante que es el inicio y el auge de un cártel familiar colombiano de trasiego de marihuana, ¿no? Y lo que me resulta verdaderamente impactante es ver la manera en cómo, con una maestría y una sutileza que está exenta de todas las narcoseries que ahora hemos visto por televisión, que van desde el Cártel de Sapos o La Reina del Sur, que fueron los pioneros, hasta la más reciente temporada de Narcos en Netflix. Tenemos un arco narrativo de narcotraficantes, donde vemos su vida sexual, su vida amorosa, donde son catalogados casi como héroes, donde plantean un heroísmo que muy poco tiene que ver con la realidad, un poco santificando la figura y haciendo evidentísima, me atrevería a decir, esta figura o esta necesidad de llegar a ser como una de estas figuras del narcotráfico, muy alejado de esa estética y de ese punto de vista. Ciro Guerra nos entrega una película donde la necesidad real de un hombre pobre que tiene que juntar dinero para una dote nupcial en medio de la provincia colombiana, con los usos y costumbres propios de los nativos de Colombia, necesita dinero. ¿Y cómo se le hace fácil comenzar a vender marihuana? Porque hay por ahí, perdidos en el pueblo, una banda de hippies estadounidenses que consumen marihuana, y dices, pues ¿por qué no? Si ahí está y se las puedo vender y voy a sacar el dinero para pagar la dote, pues va. Pero cómo todo eso se va convirtiendo en una serie de círculos concéntricos hasta desplegarse una tragedia shakespeariana, ¿no? Perfectamente elaborada. Creo, aún se encuentra todavía en algunas pantallas, todavía vi que estaba por ahí en el Centro Cultural Universitario, no sé si todavía se encuentra en Cineteca, en algunas salas de arte, sí. Sobre todo se encuentra esta película de Ciro Guerra, que ojo, es una de las candidatas al Oscar a Mejor Película en Lengua Extranjera. Ojo, ¿le podría ganar a Roma? Sí le podría ganar, y si le gana, nadie absolutamente va a poder decir que no es total y absolutamente merecida. Bueno, yo no la vi porque se estrenó a fines de año, justamente un par de semanas antes de que concluyera el año, no tuve tiempo de verla, no he tenido tiempo de verla más bien, pero la que sí vi fue la obra anterior de Ciro Guerra, que es El Abrazo de la Serpiente, exacto. Que esa en mi listado del año anterior yo la puse también entre las 10 favoritas, porque es una obra también extraordinaria, tiene que ver con la colonización cultural, con la cultura indígena, transcurren 2 tiempos narrativos, una película casi enteramente en blanco y negro, que aparte es crucial eso, pero es que ya desde entonces se veía que Ciro Guerra sí traía con qué, ¿no? O sea, sí, no es como otros directores inflados, es un director que sí tiene un talento innegable, aunque en este caso codirige con la que fue su productor en esa otra película. Sí. Y es una película que tiene una mínima parte de producción mexicana. Entonces es una película 85-90% colombiana, 10-15% mexicana, producida por Nicolás Celis, el mismo productor de Roma. Así es que pues también unas felicitaciones a Nicolás Celis, porque tiene por ahí dos buenas ventanas para hacerse del Oscar a la película en lengua extranjera. Marco querido, yo creo que ya es momento de despedirnos. Sí, yo creo que ya han de estar hartos de escucharnos, o bueno, a lo mejor no, pero ya Pero ya nos guardamos. Sí, más bien es que podemos extendernos mucho. O sea, hablamos de 3 películas, pudimos haber hablado de otras. De las otras 7 que nos De las faltan otras de lista, 7, no más exactamente. Hacer como el recuento completo de animación y documentales y todo esto. Pero bueno, nos despedimos por ahora. Los invitamos a que nos sigan en www.revistacinefagia.com, que estén atentos a nuestro canal de YouTube también, redes sociales, Facebook, Instagram, etcétera. Pues sí, nada más, si ya llegaron hasta este punto final de nuestro videoblog, los invitamos a que estén muy pendientes de que seguiremos teniendo aquí mucha perorata acerca de cine. Tendremos muchos invitados. Este es el inicio de la temporada 2019 del videoblog Cinéfago. Acompáñenos. Se va el caimán, se va el caimán, se va para Barranquilla, se va el caimán, se va el caimán. Y se va también sin pagar.